Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar con ustedes nuevamente y por la recepción que hemos tenido a lo largo de estos videos y esta serie de videos que hemos realizado. Toda esa recepción por parte de ustedes, hemos tenido muchos comentarios positivos, también muchas interacciones vía WhatsApp. Sabemos que muchos están interesados en ejercer enfermería en Estados Unidos, por eso venimos trayendo información relevante e información precisa para que ustedes puedan comprender el paso a paso de todo el proceso que debemos llevar. Y nada, cualquier solicitud, cualquier recomendación que ustedes quieran hacer a lo largo de estos procesos, a lo largo de este proyecto, nos la pueden hacer llegar vía WhatsApp, cualquier inquietud, y si pues requieren apoyo también vamos a estar ahí asesorándolos en todo momento. Hoy vamos a explorar un tema muy interesante y la verdad muy relevante, y es la economía pues en la enfermería en Estados Unidos. Y más allá de economía, de manera general, vamos a hablar cuál es el salario de una enfermera en Estados Unidos. Me gustaría hablar, ya habíamos comentado en videos anteriores, en términos generales cuánto gana una enfermera en Estados Unidos, también por estados, y el día de hoy en particular vamos a analizar 5 estados, digamos que son donde la demanda de enfermeros latinos es alta, como California, vamos a hablar de Texas, vamos a hablar de Florida, de Nueva York y también un estado que aparece como estado emergente donde muchos latinos ya están llegando y es Illinois. Hacer una extracción mejor donde vamos a utilizar datos del Cost of Living Index by State y también del Bureau of Labor Statistics, que son como dos instituciones que brindan datos exactos y precisos también y también actuales, ¿no? De todos los recursos que tenemos que tener para sostener nuestra vida en Estados Unidos. Entonces el costo de vida, también el valor por hora, que estaría en el Bureau of Labor Statistics, que pues ganaría una enfermera. Y esto pues para tener una visión más clara y precisa de cuánto ganaríamos, pero también cuánto pues podríamos gastar en términos de promedio. Vamos a ver no solo pues cuánto podría ganar una enfermera trabajando las 36 horas reglamentarias, sino también cuáles son o cuáles serían los gastos mensuales de una familia de 3 personas. Entonces estos gastos tendríamos que tenerlos en cuenta dependiendo de los lugares a los cuales vayamos a vivir, como pues estos 5 estados que ya hablé con anterioridad. Así que pues pensando en dar ese salto en Estados Unidos también tenemos que tener una economía clara y una economía pues que sea llevadera y estable. ¿Por qué escogí estos 5 estados? Primero porque California, empezando por ahí, tiene una alta demanda de enfermeros y también tiene una gran población. Entonces digamos que es un destino popular para los latinos. Texas tiene una gran necesidad de profesionales de salud como todos los estados de Estados Unidos y también tiene una comunidad hispana significativa. Entonces es importante también hablar de este estado. Florida porque la población claramente es población que se está envejeciendo y necesita más y más profesional de enfermería, además que es un estado normalmente que atrae personas que ya se han pensionado o que quieren pues terminar su carrera en este estado. Nueva York también es muy importante para los latinos porque está ofreciendo muchísimas oportunidades en hospitales, en clínicas, especialmente pues en las áreas urbanas. Y podemos hablar de Illinois, principalmente en Chicago también hay una fuerte demanda de enfermeros y enfermeros latinos que han llegado a lo largo de estos años. Entonces vamos a hacer una aproximación, yo hice un esquema para tener en cuenta y es un esquema de una aproximación de los gastos mensuales, como ya habíamos hablado, de una familia de 3 personas en cada uno de los estados. Tenemos que tener en cuenta que estos son promedios, ¿no? Y que pueden variar según la ciudad y el estilo de vida, porque varios me van a decir, no, en esta ciudad puede que se gane o se gaste menos, o en esta ciudad o en este estado puede que se gane más o se gaste más. A lo que voy es que es un promedio. Hemos visto que también la representación del costo no está totalmente establecida para todas las ciudades de un estado, sino hay algunas ciudades, pues claramente, que son más costosas que otras. Entonces es promediar todas las ciudades del estado del cual vamos a hablar y eso nos da un costo. Entonces vamos a empezar con California. En nuestro esquema, pues digamos que pude ver o pude diferenciar algunos gastos importantes. Dentro de ellos está el alquiler,
los servicios públicos, llamémoslo así. También dejé esquematizado la comida, el transporte, el seguro médico y dejamos también un ítem de otros gastos. Es decir, que estos son los costos de aproximados, claro está, de pues digámoslo así, los gastos básicos que tenemos que tener al mes, ¿no? Entonces en California vemos que un departamento o un apartamento de 2 habitaciones ronda por los 2.500, como les digo. Puede ser en algunas ciudades más, en otras menos, pero esto es un promedio entre las que menos se gasta y las que más se gasta. Servicios como el agua, la electricidad, el gas, el internet está más o menos por los $200. La comida allí está más o menos por los 600. El transporte, pues ya sea gasolina o transporte público, bueno, aquí tenemos que tener una diferencia de algunas ciudades, de algunos estados que el transporte es muy barato, ¿sí? O de pronto algunas personas por ser del área de la salud no tienen que pagar nada en transporte, pero vamos a suponer que tenemos carro y tenemos que gastar en gasolina $300. Un seguro médico de $400 también con la ayuda o sin también tener en cuenta la ayuda que nos puede brindar como beneficio el contrato que tenemos, que serían $400 de seguro médico, viendo el porcentaje que tengamos que pagar, ¿no? Que también es muy importante. Hay algunos contratos que tienen un beneficio grande en cuestión de seguro médico, y es que el hospital te paga un porcentaje en seguro o tu agencia con la que contrates y tú pagas otro porcentaje, pero igual en California vamos a dejar un aproximado de $400. Otros gastos como ropa, entretenimiento, etcétera, vamos a dejar solo $300 mensuales, y eso nos da un total de $4.200 que tenemos que tener en nuestro bolsillo para poder tener o suplir las necesidades en promedio en el estado de California. Vemos que en Texas se comporta de una manera diferente. El alquiler de 2 habitaciones puede estar por los 1.800 más o menos. Como les digo, vuelvo y repito, dependiendo del estado, dependiendo de la ciudad del estado donde pues, nos encontremos. Servicios puede estar rondando por los $150, comida puede ser unos 500. Transporte $250, un seguro médico que puede estar rondando $50 menos que California, puede estar por los 350, y otros gastos los vamos a dejar en 250. Ese total aproximado es de 3.300, y ojo porque al principio les comenté que es un aproximado de los gastos de una familia de 3 personas, ¿no? En Florida tenemos también, digamos que los mismos recursos como gastos básicos, el alquiler en 2.200 en promedio, servicios 180, comida 550, transporte 280, vimos que el seguro médico está por los 400 también, y otros gastos los vamos a seguir dejando en 300. Eso nos da un total de $3.890 mensuales, y si nos damos cuenta, frente a Texas, a veces pensamos que Florida es un estado barato y no es así. Frente a Texas es un estado más caro, casi $500-600 mensuales más. Y pues nada que hablar ni que hacer con California, que son $4.200, o sea que son más o menos unos 900, casi $1.000 más que Texas. Nueva York, pues claramente se nos va a subir muchísimo más el costo de vida. Tiene un alquiler aproximado, según los datos con los que verificamos, del índice del estilo de vida. Un alquiler casi de 3.500, solo de 2 habitaciones, servicios de 250, comida 700, el transporte está más o menos por los $300, el seguro médico $500. Igualmente tenemos que tener en cuenta el porcentaje que nos da el hospital o el beneficio que nos dan la agencia para pagar el seguro médico. Otros gastos los vamos a dejar por los 400-500, y eso nos daría un total de $5.600 a $5.700 mensuales. Entonces el estilo de vida en Nueva York se sube bastante, ¿no? Respecto pues a California, a Texas por lo menos, y a Florida. Y como quinto lugar vamos a tener a Illinois, que tenemos las mismas variables. Tenemos un alquiler de 2.200, 2 habitaciones más o menos en Chicago con servicios de $200, comida va por los 550, transporte 250, seguro médico lo vamos a dejar igual en 400, pues viendo también variables de descuento y de porcentajes que nos da la clínica, otros gastos 300, y esto tendría un total de 3.900.
Entonces vemos que Illinois, a pesar de que Chicago puede ser una ciudad pues costosa, sigue siendo igual más barato que Nueva York. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la comparación? Ya si vemos en términos generales, vamos a hacer una suma. Illinois está por los 3.900, vemos Nueva York que está por los 5.650, vemos Florida que está por los 3.890, Texas que está por los 3.300 y California que está por los 4.200, siendo Nueva York pues el estado más costoso en promedio según pues los índices del estilo de vida. Entonces vamos también a hacer un desglose del salario mensual de un enfermero que trabaja solo 36 horas a la semana, que es como el tiempo entre comillas reglamentario de cada uno de los estados pues mencionados, para hacer una comparación de cuánto se ganaría y también cuánto se gasta y qué nos quedaría. Ojo, esto es a términos básicos, ¿no? Porque pueden haber otro tipo de pues extras como el overtime y otro tipo también de gastos. Entonces siempre pues la economía tiene que estar muy balanceada frente pues a lo que uno gasta y a lo que uno pues gana. Entonces en California hay un salario promedio de 50 la hora. Vuelvo y digo, me podrán decir que puede llegar hasta 90, 100, pero eso depende de la ciudad y depende pues obviamente el contrato que uno tenga, pero estamos hablando solo de promedios. Un salario mensual, si tenemos en California 50 la hora, por 36 horas a la semana, por 4 semanas que tiene el mes, serían 7.200 en total, que podría estar facturando un enfermero en California con un promedio de hora de $50. Vamos a hablar de Texas y tengamos muy en cuenta pues cada uno de los promedios mensuales. Vamos a hablar de Texas. Texas tiene un promedio por hora de $38, con un salario mensual que si se hace 36 horas a la semana, por las 4 semanas estaríamos más o menos por los $5.100, $5.050 la hora. Entonces aquí hay algo interesante y que tenemos que saber, y obviamente entre más sea el costo de vida o mayor sea el costo de vida en el estado, pues asimismo el valor de la hora va a subir. Pero si nos ponemos a analizar muy bien, esto sería como igual, porque entre más gastes, más el valor de la hora. Entonces el promedio que tenemos que ver al final es cuánto nos queda después de los gastos. Florida tiene un salario promedio de $38 la hora, así que si hacemos el mismo ejercicio por las 4 semanas, por 36 horas que hagamos cada semana, tendríamos un total más o menos de 5.472. Ojo, vuelvo y repito, sin entrar overtime, ¿no? Porque también podemos entrar con horas extras. Nueva York tiene un salario promedio de $45, un poquito más bajo que California, pero podemos estar haciendo 6.480 al mes. Y pues por último Illinois tiene un promedio más o menos de 40 la hora, con 36 horas a la semana, por 4 semanas, eso nos da más o menos $5.760. Entonces el resumen de gastos mensuales ya lo vimos. Ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de los estados frente a lo que nosotros pues estaríamos facturando. En el primer estado vimos que tenemos unos gastos mensuales de 4.200, pero tenemos un salario mensual de 7.200. Ojo, aquí no estamos viendo gastos de viaje si queremos viajar, no estamos viendo tampoco extras si queremos comprar cierto tipo de ropa o si queremos salir a un restaurante, sino estamos viendo solo los gastos básicos, o sea, los de supervivencia o sobrevivencia realmente. Entonces, siendo así, con este salario tendríamos una diferencia de $3.000, solo sacando de nuestro salario los gastos básicos. En Texas tendríamos gastos mensuales alrededor de 3.300. También importante ver que estamos hablando de una familia pues de 3 personas, ¿sí? Pero gastos al ras, ojo. 3.300 en gastos mensuales y un salario mensual de 5.100 más o menos. En Texas tendríamos una diferencia de 1.740. En Florida tenemos gastos mensuales de 3.890, que fue pues el conglomerado que hicimos con un salario mensual de 5.472, y tendríamos diferencia más o menos de 1.582. Y aquí pasa algo bastante curioso, porque en Nueva York los gastos mensuales sí son de 5.650. Acordémonos que el valor de la hora va a subir dependiendo del costo de vida, pero en Nueva York pasa un fenómeno.
a pesar de que el valor de la hora suba, el salario mensual está por los 6.480, es decir que la diferencia es más o menos de 800 a 900 dólares nada más. Tenemos que tener en cuenta eso. Illinois tiene unos gastos mensuales de 3.900 en total, con un salario mensual que podamos nosotros hacer de 5.760, y la diferencia va por los 1.800, 1.900 dólares. Quiere decir que en Nueva York tendríamos que hacer de pronto un poquito más de overtime para de pronto darnos más gustos. En conclusión, tenemos que entender que cada uno de los estados pues tiene sus promedios, pero asimismo nosotros tenemos que gastar. Esto no quiere decir que los enfermeros no vayan a vivir bien en Estados Unidos, porque definitivamente tienen muchísimos descuentos, tienen muchísimas alternativas, no solo en cuestión de salarios, sino también en créditos, en todo lo de entretenimiento, en descuentos en tiendas grandes, en almacenes grandes. Entonces esto solo es un aproximado, pero es importante que tengamos esa salud financiera y sepamos cuánto podríamos ganar, pero asimismo cuánto podríamos gastar. Cualquier duda que tengan frente a los gastos en enfermería, frente a lo que podemos ganar, no duden en escribirnos, estamos muy atentos y espero vernos en un próximo video de economía en enfermería en Estados Unidos. Un saludo grande y hasta la próxima. Hasta luego.